Vamos a iniciar con el estudio número 12, el cual se llama El siervo de Dios, Primera de Timoteo, capítulo 3. Hoy iniciamos también el capítulo 3 de Primera de Timoteo, para lo cual vamos a leer el versículo del 1, capítulo 3, sí, del versículo 1 al versículo 7. Y dice así la bendita palabra de nuestro Dios. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito, en lazo del diablo. Bien, mis hermanos, si ustedes se dieron cuenta, hay muchísimos requisitos que dan, que piden, ¿sí? Que Pablo le dijo a Timoteo. Mas, sin embargo, hay muchos que se enfocan en los requisitos. Ay, está pidiendo esto, esto, y empezamos como si fuera unas estampillas. Ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo, no lo tengo, sí lo tengo, y empezamos a preocuparnos mucho por lo que está pidiendo de requisitos. Incluso muchos dicen, tiene que decir cuáles requisitos estás llenando o cuáles no estás llenando, ¿sí? Pero el día de hoy voy a poner énfasis en otro punto antes de ir a los requisitos. Sí, vamos a ver los requisitos, pero vamos a ver otras cosas más. Así como vimos en el rol de la mujer, ¿sí se acuerdan? Que el rol de la mujer no nada más era vestir diferente, porque todas las mujeres pueden vestir diferente, pero no todas son hijas de Dios. Y así, tanto en la iglesia como en todo lugar, la mujer tiene que mostrar que verdaderamente es hija de Dios, no nada más por la vestimenta, sino por su transformación de corazón. También es el caso con el hombre, ¿sí? Porque el hombre puede ser no pendenciero, pero a lo mejor no es cristiano. O puede que no fume, pero no es cristiano. O puede que no tome, pero no es cristiano. O puede ser que es fiel, pero no es cristiano. Entonces tenemos que ver bien qué es lo que está pidiendo Dios a través de Pablo que Timoteo observe en esa iglesia a donde iba a poner este orden. Recordemos que se llamó los anteriores estudios ordenando la iglesia de Cristo o poniendo orden en la iglesia de Cristo. Entonces esto que Pablo le dice a Timoteo también es para poner orden en la iglesia de Cristo. Y vemos a través de esta carta, además de la segunda de Timoteo y de la carta a Tito, que Pablo no solo se ocupa de la parte espiritual del hombre que anhela obispado, sino también del testimonio en todo lugar, como en el caso de la mujer, ¿sí? Así que en este estudio vamos a ir viendo paso a paso y lo más entendible posible cómo debe de ser un hijo de Dios. ¿Quién? Un hijo de Dios que desea el obispado, sin olvidar que no será perfecto. Nunca va a ser perfecto. Vamos a tener errores, vamos a tener fallas. El que está aquí como pastor, que en este caso soy yo, o cualquier pastor va a tener fallas, pero no se va a escudar en las fallas, sino que tiene que ir madurando, caminando conforme a los requisitos que dice. Pero hay un requisito indispensable antes de reunir los demás requisitos. Y eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Así que hoy vamos a iniciar el estudio a donde Pablo dice que lo primero es que desear servirle al que te ha libertado. ¿Quién te ha libertado? Jesús. Si es Jesucristo el que te ha libertado, entonces tú tienes que desear servirle. Si tú no has sido libertado por Cristo, no vas a desear
servirle. Así es. ¿Sí? Esa es la gran diferencia Así de es. muchos, porque muchos han reunido los requisitos. Es que soy intachable, es que yo ya no peco, es que yo esto, yo aquello. Y entonces, ¿por qué no le sirves? Porque no has sido libertado por nuestro Señor Así es, Jesucristo amén. y por eso no deseas servirle a Él. Por eso es que Pablo le decía en los versículos después, más adelante, le dice, ten cuidado, porque no vaya a ser que se enlace con el diablo o que el diablo lo enlace. Así que vamos a empezar con el versículo 1 y probablemente nos quedamos en el versículo 1 el día de hoy. ¿Sí? Y vamos a seguir con los demás versículos, pero yo quiero que quede bien claro esto. Dice así la palabra de Dios. Versículo 1. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Palabra fiel. ¿Qué significa palabra fiel? Que es una palabra verdadera, que es la palabra de Dios, que no tiene tacha, que no se desvía, que es seguro que lo que está diciendo es la verdad. ¿Sí? Palabra fiel. Y después ya dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes han buscado un trabajo, un deporte, una actividad que les guste? Yo creo que muchos de ustedes, ¿verdad? Así es. ¿Y qué es lo que hacen cuando buscan ese trabajo, actividad o deporte? ¿Qué es primero lo que estás buscando? Que te guste. Así es. ¿Sí? Que te guste. Y cuando ya te gusta, entonces haces hasta lo imposible por hacerlo bien. ¿Sí? Si es un trabajo, te levantas tempranito. Te citaron a las 6 de la mañana, a las 4 o 5 de la mañana ya estás listo, porque a las 6 quieres llegar puntual al trabajo. Y empiezas a hacer las cosas con gusto. Si es un deporte, lo mismo. Que tienes que levantarte a las 3 de la mañana, correr o hacer ejercicio, a las 3 de la mañana te levantas. ¿Sí? Cualquier actividad que haces que te gusta, lo haces con esmero. ¿Sí? Con esmero. Y cada día te vas, ¿qué? Preparando y mejorando más para que hagas lo mejor posible ese trabajo, esa actividad o ese deporte. Espero y estemos entendiendo a lo que me estoy refiriendo, que así como nosotros tenemos un trabajo y nos esforzamos por hacerlo bien, asimismo el trabajo de servirle al Señor tiene que ser con ese deseo, con ese amor, con ese gusto, Amén. porque si no, entonces estás siendo obligado a hacer algo que no te gusta. Así es. ¿Sí? En mi caso, hubo un trabajo que a mí no me gustaba. Y nomás no me gustaba, ¿sí? Mas sin embargo, pues sí, lo tuve que hacer. Y ya después le empecé a tomar sabor. Y me empezó a gustar. En el caso de Dios no es así. En el caso de Dios primero tienes que anhelar servirle al Señor. Anhelar servirle. Así que el primer requisito es querer, desear, anhelar lo que vayas a hacer. En este caso es servirle a tu Salvador. A tu Salvador, al que te perdonó. ¿Sí? Desear eso con anhelo, con gusto. ¿Sí? En el trabajo, trabajas con gusto. En el deporte, haces deporte con gusto. Estás bien cansado, mas sin embargo vuelves a hacer el deporte. ¿Sí? Y sigues. Si es de carreras, corrías 100 metros, ahora 200. Si era básquetbol, si era voleibol, si era cachibol, lo que fuera. Tratabas de ir subiendo y subiendo y subiendo y subiendo, mejorando. Y es lo mismo con la palabra de Dios. El que anhela obispado, buena obra desea, pero primero tiene que anhelar y desear. ¿Sí? Tiene que anhelar y desear. Quiere en el trabajo quedar bien con el jefe, ¿verdad? Normalmente quieres quedar bien con el jefe. Imagínate, nosotros como obispos, como pastores, que queremos quedar bien con el Señor, porque yo quiero escuchar la palabra del Señor cuando diga, bien, buen siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Yo quiero escuchar eso. Yo no sé si tú también lo quieras escuchar, independientemente si seas hombre, mujer, niño, niña, joven, lo que sea. ¿Qué quieres escuchar cuando estés delante de tu Salvador? ¿O quieres escuchar, apártate de mí, obrador de maldad, yo ni siquiera te conozco, al fuego eterno? ¿Eso quieres escuchar?
Entonces, primero tenemos que estar seguros, número uno, de que somos redimidos, de que somos perdonados, de que somos hijos de Dios, de que hemos sido rescatados a través de la sangre de Cristo. Porque de esa manera viene el anhelo de servirle al Señor en lo que sea. Hace 8 días hablaba yo del aseo, en barrer, en trapear, en la música, en la alabanza, en lo que sea. Tiene que haber ese anhelo, ese deseo de servirle al Señor. Si no tienes ese anhelo, ese deseo, déjame decirte que probablemente no eres hijo de Dios, ¿sí? Porque el que anhela obispado, buena cosa desea, pero para eso necesita ser hijo de Dios, ¿sí? Y también los pequeños, porque incluso acuérdense que cuando llamó Dios a Jeremías, si no mal recuerdo, que le dijo, es que soy un niño, no digas que eres un niño. Desde antes yo te escogí. Desde el vientre de tu madre yo te escogí. Así que hasta el más pequeñito tiene que desear orar. Mamá, me toca la oración hoy. Yo quiero orar. Desde tempranito ya está bien preocupado el niño porque quiere orar. Ya desde temprano, mamá, hoy es miércoles, tenemos que ir a la oración y ya tengo que compartir en la reunión libre. Desde el domingo, o sea, todos los días estamos anhelando servirle al Señor. ¿Sí? Que sí, está hablando del obispado, está hablando del pastor, está hablando del anciano, pero también es para el hombre, para la mujer, para todos en general, anhelar servirle al Señor. ¿Sí? Porque recuerden que hemos estado viendo que anteriormente éramos esclavos del pecado y anhelábamos servirle al pecado. Nos gustaba servirle al pecado. Servíamos al pecado, pero con excelencia. Pero llegamos a Cristo y ahora sí ya no queremos servirle. No, pues ya me salvó, ya para qué le sirvo. Mejor ya me quedo quietecito. Ay, que lleguen los que lleguen. Que se salven los que se salven. No, nuestro anhelo es servirle. ¿Bien? Anhelo es estirarse uno mismo. Buscar, ¿sí? Estirarse, esforzarse, desear. O sea que el anhelo o deseo, ¿sí? Es trabajar para su Señor. Mi anhelo es trabajar para Cristo. Mi anhelo es trabajar en la viña del Señor. Bueno, no estoy hablándote de mí, ¿eh? Que tú digas eso. Que tú digas, mi anhelo es trabajar para el Señor. Mi anhelo debe de ser aún más fuerte que en el trabajo terrenal. ¿Sí? Oye, que vamos a ir a unas carreras de 100 metros y yo soy el número 1. Pero también tengo que ir a predicar. Mi anhelo es ir a predicar. Así es. Quiero irle a servir primeramente al Señor. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Amén. ¿Sí? No te estoy diciendo que de vez en cuando vas a dejar de ir a la congregación, pero es esporádico. Pero ya de que hoy no fui a la congregación, ¿por qué? Ay, es que me llamaron del trabajo. Hoy no fui a la congregación, ¿por qué? Ay, es que me sentí mal del estómago. Hoy no fui a la congregación, ¿por qué? Ay, pues es que me quedé dormido y no sonó el despertador. Y siempre tenemos un pretexto. ¿Será que anhela servirle al Señor? ¿Será que deseas servirle al Señor? ¿Será que verdaderamente eres hijo de Dios o estás buscando un pretexto? Yo me acuerdo cuando yo trabajaba en ese trabajo que no me gustaba, yo anhelaba que lloviera. Decía yo, de esa manera no voy a ir a trabajar. Ay, ojalá y haga frío, ojalá y haga mucho aire para no ir a trabajar. La verdad, ¿sí? ¿Por qué? Porque no me gustaba ese trabajo. Ya después con lluvia, con viento, con aire, como sea, pero iba yo a trabajar porque me empezó a gustar. ¿Sí? Es lo mismo en la palabra de Dios. A lo mejor recién nacido, de nuevo, ¿sí? No estoy hablando de tu nacimiento literal. A lo mejor al principio deseabas hablarle a todos. Mira, ya me convertí. Ven, acércate a Cristo. Y cuando viste que ya nadie quería convertirse, que ya nadie quería escuchar la palabra, que ya como que empezaste a caer en un sopor. Pero no, mis hermanos. El que anhela obispado, el que desea obispado, no se debe de apagar. Aunque te rechacen, aunque te digan que no, aunque sea una sola alma, aunque sean 10 almas, aunque sean 100 almas, tú tienes que seguir predicando el evangelio. Porque al que le vas a entregar cuentas es el que te rescató. Amén. Así que el desear o anhelar servirle a Dios es algo que viene junto con nuestra conversión. Si verdaderamente estás convertido,
estás convencido que tienes que servirle al Señor, Así es, porque ahora así es. eres esclavo de Él, ahora eres siervo de Él, ahora tienes que no pagar por tu salvación, que quede bien claro, ¿sí? Porque muchos están sirviéndole al Señor o siguen leyendo la Biblia o siguen haciendo cosas que Dios les pide porque están cuidando su salvación con temor y temblor. No, espérame, la salvación no se pierde. Así es, amén. La salvación, hagas lo que hagas, no se pierde. Nada más la diferencia es que si haces pecado, eres siervo del pecado. Si vas caminando en santidad, eres siervo de Cristo, porque estás caminando en santidad, estás sirviéndole al Señor, estás haciendo las cosas que Dios te está pidiendo, no por obligación, sino por agradecimiento y por amor. Amén. Entonces tiene que quedar bien claro esto, porque muchos están tratando de aparentar un cristianismo porque no quieren perder su salvación. No, el que es salvo no necesita aparentar un cristianismo. El que es salvo siempre va a vivir como un hijo de Dios, sea a solas, sea acompañado, sea con los del mundo, sea en la congregación, siempre va a estar caminando como un hijo de luz porque es un hijo de luz. El que no es hijo de luz, pues nada más va a estar tratando de encender su lucecita cuando alguien los ve. Y ese pues está más en oscuridad que cualquier otro. Bien, así que el anhelar servirle o desear servirle a Dios es algo que viene junto con nuestra conversión. Y así como deseábamos y anhelábamos el pecado antes de ser redimidos, ahora al nacer de nuevo, el cristiano primeramente anhela y desea conocer su palabra, ¿sí? Y después servirle al Señor, ¿sí? O sea, tiene que quedar bien claro. Primero no voy a decir, ya, hoy nací de nuevo. Señor, ¿en qué te sirvo? ¿Sí? Pablo así lo dijo. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Espérate tantito, quédate ahí un rato. Ya después te diré en qué me vas a servir. Y primero Dios, Jesucristo nuestro Señor, le reveló quién era Él. Y ya después Pablo fue y predicó. Y es lo mismo con nosotros. Yo te pregunto, ¿anhelas y deseas conocer la palabra de Dios? ¿Anhelas y deseas conocer lo que dice Dios en su palabra? ¿O sigues leyendo telenovelas? ¿O sigues viendo ¿cómo se llaman los programas en la televisión? A ver qué dice la señorita Laura, o a ver quién dice no sé quién más. Ay, es que la Biblia, qué aburrido. Mejor voy a ver qué dice el programa de Laura en América y no sé qué tanto más. O Caso Cerrado. Y eso porque cuando enciendo la tele, ahí pasa eso, no lo veo. Cuando estaba sin Cristo sí lo veía. Bien, tenemos que tener o tiene que haber un deseo de conocer su palabra, porque a través de ella se conoce a Dios y a su Hijo Jesucristo. Amén. Así que vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 2 y 3. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 2 y 3. Amén. Fíjense, es para los hijos de Dios. Esta palabra es para los nacidos de nuevo. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y ya después aclara Pedro, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿Sí se dan cuenta? O sea, Pedro aclara. Si tú has conocido el perdón, la benignidad del Señor, si tú has conocido y has experimentado la salvación, el perdón del Señor y que verdaderamente has nacido de nuevo, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual. ¿Cuál es la leche espiritual, mis hermanos? La palabra de Dios. ¿Sí? O sea, deseo conocer a Dios. Deseo conocer a Dios por medio de ¿qué? Por medio de su palabra. ¿Sí? Pero si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Por eso es que les decía yo, ¿qué deseas en tu corazón?
Ay, yo deseo conocer quién hizo a Calimán. No, ni conocen a Calimán ustedes, ¿verdad? Pero bueno, yo sí lo conocí. Pero ¿de dónde provienen las momias de Guanajuato? Y empezamos a buscar otras cosas, ¿sí? ¿Será que verdaderamente los ovnis vienen de Ovnilandia? ¿Sí? En lugar de que busquemos lo que es la palabra de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Qué quiere Dios? ¿Qué debo de hacer como hijo de Dios? ¿Cuáles son los requisitos de un verdadero hijo de Dios? ¿Cómo debe de ser mi pastor? ¿Cómo deben de ser mis hermanas, mis hermanos, los niños? ¿Cómo se deben de comportar? Yo no sé si tú has platicado con mundanos y que dicen, no, es que ¿quién me enseña a ser papá? ¿Quién me enseña a ser esposo? ¿Quién me enseña a ser esposa? ¿Y por qué no lo saben? Porque no desean la leche espiritual, porque en la palabra de Dios está todo, cómo ser buen esposo, cómo ser buena esposa, cómo ser buen hijo, cómo ser buen trabajador, buen patrón, todo. La palabra de Dios nos da todo, pero como no la deseamos, ¿sí? Pues no sabemos, pero ya cuando llegamos a Cristo debemos desear conocer la palabra de Dios. Oye, ¿cómo debo de educar a mi hijo? No sé, ve a ver a un psicólogo. No, vea a las escrituras. Las escrituras te van a decir cómo debes de educar a tu hijo. Oye, ¿cómo debo llevar mi matrimonio? Las escrituras te van a decir cómo debes llevar tu matrimonio. Cómo debes de ser esposa, cómo debes de ser esposo. Todo lo dice la palabra de Dios. Por eso es que Pedro dice claramente, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual que no adulterada. ¿Sí? Es importante que la leche espiritual no sea adulterada. ¿Cómo no va a ser adulterada la palabra de Dios? Conociéndola tú. Si tú conoces la palabra de Dios y yo me levanto aquí como un pastor y te digo una mentira, tú vas a decir, pastor, no es cierto. ¿Sabe qué, pastor? Me voy de esta iglesia porque es mentira lo que usted está enseñando. Es falsa doctrina. Está que adulterada su palabra. Pero como no lees la palabra, llegas a una congregación, el pastor es bien chistosito, habla bien bonito, es bien carismático y te quedas ahí. Dices, es que aquí me siento a gusto. Oye, pero en esa iglesia te predican falsa doctrina, pero me siento re bien. De verdad, mucha gente está buscando dónde sentirse bien. No está buscando la sana doctrina. ¿Por qué no busca la sana doctrina? Porque empieza a tocar la llaga. Empieza a decirte lo mal que estás, lo mal que te comportas, cómo desobedeces la palabra y dices, no, mejor ahí ya no voy. Pero cuando eres hijo de Dios, deseas la leche espiritual, deseas conocer la palabra y empiezas a caminar conforme a la palabra, porque la palabra es la palabra de Dios. Amén. Vamos a ver otro versículo donde dice acerca de desear conocer su palabra. Proverbios capítulo 3, versículo 1. Proverbios capítulo 3, versículo 1 dice, hijo mío, ¿a quién le habla? A sus hijos, ¿verdad? A sus hijos. No dice entenado mío ni hijos del diablo. Dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Creo que esta palabra ya la he dicho muchas veces. Guardar no es meterla en un cajón y olvidarte de ella. Guardar la palabra o la ley o sus mandamientos es hacerlo, llevarlo a cabo, obedecerlos. Lo que dice la palabra es lo que yo tengo que hacer, aunque no me guste. ¿Sí? Porque al principio también, igual que los niños literales, al principio cuando somos niños en Cristo, como que hay cosas que no nos gustan. Como que decimos, ay, es que esto no me gusta, pero a base de crecimiento espiritual vamos amando y deseando la palabra de Dios y obedeciendo la palabra de Dios. Y dice ahí mismo en el capítulo 3, en el versículo 15. ¿Sí? ¿Por qué debemos de no olvidar la ley de Dios y por qué no debemos y por qué debemos guardar sus mandamientos? Porque es más preciosa, dice la palabra de Dios es más preciosa
Más preciosa es que las piedras preciosas. Y todo lo que puedes desear, ¿qué dice? No se pueden comparar con ella. No se puede comparar con ella. Nada, nada se puede comparar con la palabra de Dios. Amén. Es más preciosa que cualquier piedra preciosa. Es más preciosa que cualquier cosa que te puede dar un gusto. Ay, es que mi carro, ay, yo me siento bien a gusto, ¿sí? No se puede comparar la palabra de Dios ni con tu carro, ni con tu trabajo, ni con tu esposa, ni con tus hijos, ni con nada. Primero es la palabra de Dios. Y no te estoy diciendo que odies a tu esposa ni a tu esposo, sino que ellos son el segundo plano, ¿sí? Pero por medio de las escrituras vas a amar a tu esposa como debes de amarla, a tu esposo como debes de amarlo, a tus hijos como debes de amarlos, tu trabajo como debes de amarlo, toda tu actividad como debes de amarlo. Pero primero tienes que amar la palabra de Dios. Amén. Entonces dice, es más preciosa que las piedras preciosas y no se puede comparar con nada. Con nada. Está hablando de una piedra preciosa, está hablando de algo valioso, mas sin embargo dice que la palabra de Dios no se puede comparar con nada que para ti tenga más valor. Si tú estás poniendo algo, ¿sí?, en medio de la palabra de Dios y tú, déjame decirte que estás en idolatría. Eso se llama idolatría. Si no estás poniendo primero la palabra de Dios. No puedes desear conocer la palabra de Dios, pero tampoco no desear conocer al escritor. ¿Sí? Y eso me pasó a mí, mis hermanos. Yo, entre comillas, deseaba conocer la palabra de Dios. Pero deseaba conocer la palabra de Dios únicamente para mis deseos personales, para atacar a la gente. Pero ya cuando me dijeron, tienes que conocer al escritor de la palabra de Dios, de ahí sí ya no quería yo, ¿sí? Entonces, el verdadero Hijo de Dios desea conocer la palabra de Dios y también desea conocer a Dios. Desea conocer al escritor, ¿sí? Y no estoy hablando ni de Pablo, ni de Timoteo, ni de Moisés, ni de nadie de eso, sino al autor. Amén. Al que dio la palabra a esos hombres para que la escribieran. ¿Quién es el autor? Dios. ¿Quién es el autor? Tu creador. ¿Quién es el autor? Tu Salvador, el que te redimió, el que ahora te compró a precio de sangre, el que se hizo hombre para venir a morir, para darte salvación y vida eterna. A Él es al que tienes que desear también conocerle. ¿Sí? ¿Sí se dan cuenta que no nada más es llenar requisitos como lo dice Timoteo? Sino que primero tienes que estar bien seguro de que estás convertido. ¿Y cómo voy a estar seguro de que estoy convertido? Deseando. ¿Deseando qué? Conocer su palabra y ahora conocer al creador de esa palabra. Desear conocer al Señor de la salvación o a mi Señor para hacerlo personal. Salmo 63, 1 al 4. Amén. Dice así la palabra de nuestro Dios. 63, 1 al 4. Dios, Dios mío, no dice Dios de Israel, ¿verdad? Ni Dios de los de enfrente. Dice, Dios mío eres tú. Dios mío eres tú. Sí, amén, amén. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque ¿qué? Mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. Amén. ¿Sí? De madrugada te buscaré. Ah, tengo que orar todos los días de madrugada. Hay quienes sí lo hacen, hay quienes no lo hacen, pero de madrugada te buscaré, no nada más es orar, mis hermanos. También cuando tú te levantas,
A lo mejor porque escuchaste un ruidito, te levantas y ves, no pasó nada. Gracias, Señor. Gracias por guardar mi vida. ¿Sí? Despiertas y abres los ojos. Gracias, Señor, porque me permites un día más de vida. Eso es una oración. Eso es escuchar, hablar y alabarle a Él. Qué bueno que te levantes y ores en tempranitito a las 3, 4, 5 de la mañana, a la hora que abres los ojos. Pero lo primero es, el trabajo, ya se me hizo tarde, vámonos, córrele. ¿Sí? Los niños, el desayuno, es lo primero. Y ya hasta después, gracias, Señor. De verdad, muchas veces estamos más ocupados en que ya se nos hizo tarde, en levantar, abrir los ojos y decir, gracias. Gracias, Señor. Sí, ya se me hizo tarde, pero gracias, Señor, porque me has permitido despertar. Muchos se duermen y despiertan en el infierno. Muchos se han dormido en la noche y dicen, mucho dinero he recaudado. Mañana me voy a ir de vacaciones, mañana voy a ir al mejor restaurante y todo, y ya no despiertan. Y despiertan en el infierno. ¿Sí? Así que agradécele a Dios. En cuanto abras tus ojos, primeramente dile, Señor, gracias. Gracias por permitirme un día más de vida. Dice, mi alma tiene sed de ti. ¿Quién? Mi alma. Mi carne se revela, pero mi alma tiene sed de ti. Mi alma te desea. Mi carne te anhela. ¿Cómo va tu carne a anhelar a Dios? A través de que tu alma esté ejercitándose en el Señor. Y ya mi carne empieza también a acostumbrarse a alabar al Señor. Mi carne ya no desea las cosas del mundo. Mi carne ya no desea el alcohol, a la mujer prohibida, ya no desea el cigarro, ya no desea el odio, el rencor. Mi carne ya empieza a desear también y anhelar a Dios y obedecerle a Dios y hacer las cosas que a Dios le agradan. Ejercitándonos y no tomando la leche adulterada. Dice, en tierra seca y árida donde hay aguas, para ver tu poder y tu gloria. O sea, ¿en dónde? Cuando hay dificultad, cuando hay problema, ¿sí? En tierra seca y árida. ¿Qué es lo que sucede con la mayoría? Oye, ¿por qué no viniste a la congregación? Ay, me sentía yo muy mal. Ni ganas tenía yo de escuchar la palabra. Es cuando más debes de escuchar la palabra. Cuando andas en tierra seca y árida, cuando más dificultades hay, cuando más problemas hay, es cuando más busco de Cristo. ¿Y qué hiciste? Me quedé dormido todo el día. Tenía yo una, ¿cómo le llaman esa? Depresión tremenda. Tenía yo una depresión. Pues con esa depresión ve a Cristo. Ve a la reunión, escucha la palabra, lee la palabra, pon música, pon alabanzas, pon la Biblia hablada. Hay tantas y tantas maneras de utilizar la tecnología el día de hoy, pero no, mejor pongo a Paquita, la del barrio. O a Vicente Fernández. Se pierden tanto. Es que pues no es tan malo. Sí es malo. Sí es malo, porque desvía tu alma de adorar al que tienes que adorar. Y dice en el 3, porque mejor es tu misericordia que la vida. ¿Qué significa eso? Mejor es tu misericordia que la vida. Es cuando ya no estamos preocupados por guardar nuestra vida, mis hermanos. Sabemos que su misericordia es tan grande y su misericordia es nueva cada mañana, ¿sí? Así que te bendeciré en mi vida. Espero y de verdad eso estén haciendo. Y eso son parte de los requisitos para ser un pastor, obispo o anciano. Y si esto te está pidiendo a ti, imagínense a nosotros cuánto nos exige el Señor. ¿Cuál es tu anhelo? ¿Cuál es tu deseo? ¿De verdad estás apasionado por Cristo? ¿De verdad estás enamorado de Cristo? ¿De verdad amas a Cristo? Sí, sí. ¿Y por qué no le sirves? Es que no me han dicho en qué servirle. Pues el Señor ya te dijo que le sirvas. Sírvele, en lo que sea, pero sírvele. Y así es cuando al conocer a tu Salvador, anhelas servirle y obedecerle
pero no como el pueblo de Israel. ¿Sí se acuerdan del pueblo de Israel? Que siempre dijo, le vamos a servir, a Dios le vamos a obedecer. ¿Y si le obedecieron? No. Siempre retrocedieron. Vamos a ver en Génesis. Vamos a ver en Génesis capítulo 22. Hubo alguien que sí obedeció a la palabra del Señor. Amén. Hubo alguien que fue probado y estuvo dispuesto a hacer lo que Dios le pidió. Espero que tú también seas de estos. Dice así la palabra de Dios, 22:1, Génesis. Aconteció después de estas cosas que, ¿qué? Que probó Dios a Abraham. Dios te prueba a ti también. Dios prueba a aquellos que dicen ser sus hijos. Dios diario te va a estar poniendo pruebas para ver si verdaderamente lo amas. Pero no, yo quiero escuchar que voy a ser rico. Voy a escuchar que voy a tener carro. Y voy a escuchar que aquí y ahora mi esposo va a obedecer. No. Dios probó a Abraham si verdaderamente lo amaba. Y Dios te va a probar a ti para ver si verdaderamente le amas. Y le dijo a Abraham, ¿qué dijo? Respondió Abraham. Heme aquí. Heme aquí. ¿Qué voz escuchó? ¿La del hombre o la de Dios? La de Dios. Escuchó la voz de Dios. Y dijo, Dios le dijo a Abraham, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Y qué le dijo Abraham? No, yo no voy. ¿Dios te ha pedido alguna vez que le entregues a tu hijo? ¿Que sacrifiques a tu hijo? No, ¿verdad? Nada. Y más sin embargo, cuando te dicen, deja tu trabajo y ven. No. Deja esto y ven. No puedo. Abraham dijo claramente sí. ¿Y por qué dijo claramente sí? Porque se levantó de mañana. Tempranito se levantó y dijo, ¿me pides esto, Señor? Yo no sé cómo le vas a hacer, pero yo te obedezco. Tú me prometiste que a través de mi hijo Isaac iba yo a ser padre de muchedumbres, pero ahora me lo pides, adelante. Lo vas a resucitar, me vas a dar otro hijo, yo no sé qué vas a hacer, Señor, pero yo lo voy a hacer. Deja tu trabajo, porque ese trabajo no te sirve para servirle al Señor. No, y luego ¿con qué mantengo a mi familia? Vas a cambiarte de residencia, te vas a ir ¿a dónde? ¿A San Ramón? ¿O a la Zacatecana? ¿O a Aguascalientes? ¿O a X lugar? ¿A Colman? No, ¿y luego qué voy a hacer allá yo solito? Abraham se levantó muy de mañana. Y lo hizo. Y llegó al monte. Y puso a su hijo. Y levantó el cuchillo. Y ya estaba dispuesto. Pero Dios únicamente estaba probando a Abraham. ¿Cuántas veces Dios te ha probado y no has pasado la prueba? ¿Cuántas veces Dios te ha dicho algo y tú pones 1 y 1000 pretextos para no obedecerle? Hoy Dios te está hablando también a ti. Muchos responden a Dios, heme aquí, pero cuando Dios los prueba, ya no pasan la prueba. Dios te está diciendo a ti. Te decía yo hace rato, ¿qué te ha pedido Dios? Yo no, en serio, de verdad, yo estoy seguro que Dios no te ha pedido que sacrifiques a tu hijo. Dios no te lo ha pedido. ¿Qué te ha dicho? ¿Que dejes tu trabajo? ¿Que dejes la cama? ¿Que dejes la pornografía? ¿Que dejes el juego? ¿Que dejes el odio? No te está pidiendo que sacrifiques a tu hijo y más sin embargo no lo dejas eso. ¿Tú crees que verdaderamente anhelas obispado o anhelas servirle al Señor? No. Dejar todo para servirle al Señor, porque Él se va a encargar de lo demás. Amén. Si yo le sirvo a mi Señor, yo sé que Él se va a encargar de lo demás. Amén. Él va a tomar el control de lo demás. Isaías fue otro hombre
que también fue probado. Isaías dijo, nuestro Señor, ¿quién irá por nosotros? ¿A quién enviaremos? Isaías dijo, pues, a ver, heme aquí, envíalo a él. No, dijo, heme aquí, envíame a mí. Yo iré, Señor. ¿Sí? Pablo también temeroso dijo, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Y quiero que vayamos allá porque hay una palabra o dos palabras muy importantes. Hechos 9:6. Para que veas que no es tan fácil decir, heme aquí, envíame a mí. No es muy fácil, yo lo sé. Pero el verdadero Hijo de Dios, después de anhelar conocer la palabra, después de anhelar conocer a su Creador, anhela servirle a su Señor. Amén. Al principio Pablo, ya lo tienen, 9:6, Hechos, dice, ¿el qué? Temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Sí? Temblando y temeroso. ¿Por qué estaba temblando y por qué estaba temeroso Pablo? Porque no conocía a Jesucristo nuestro Señor, no le conocía, lo conocía de oídas, pero él mataba a los cristianos y odiaba a los cristianos y quería acabar con los cristianos y lógicamente con la palabra de Dios. Mas sin embargo, él temeroso y temblando dice, ¿qué quieres que yo haga? Y ya después de que conoció a Cristo, conoció a su Salvador, conoció a su Redentor, entonces él estuvo dispuesto a dar incluso su vida. Le decían, no vayas a Jerusalén porque puedes morir allá. Yo sé que me esperan azotes, yo sé que me espera cárcel, yo sé que probablemente pierda la vida, pero por mi Señor yo lo hago. Amén. Primero fue temeroso, primero tembló, pero después estuvo dispuesto. ¿Cuándo? Cuando conoció la palabra y cuando conoció a su Creador y estuvo dispuesto a dar su vida. Probablemente hoy digas, es que yo no le conozco bien al Señor y yo no estoy seguro que el Señor me dé lo que yo voy a dejar. No, no te va a dar lo que tú vas a dejar, te va a dar mejor cosa, mejores cosas. Y no te estoy hablando de que si tienes una casita te va a dar una casota, no, te va a dar paz, te va a dar tranquilidad, te va a dar seguridad y vas a caminar con paso firme. Quizá con una casita peor, o con una carcachita peor, eso yo no lo sé. Eso depende de Dios, no de mí. ¿Sí? O a lo mejor sí te da algo mejor. Yo no lo sé. Pero lo primero es lo espiritual. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y lo demás vendrá por añadidura. Pero si tu meta es que estoy haciendo esto para tener un mejor carro, una mejor casa, un mejor esposo, una mejor esposa, etcétera, y tú esa es tu meta en lugar de servirle al Señor, déjame decirte que va a ser bien difícil que se te cumpla. Primero sírvele al Señor, ámale al Señor, anhela y desea servirle al Señor. Y Dios te va a probar muchas veces, y quizá no cruces o no pases esa prueba, pero quizás sí. Espero que cuando Dios te llame, tú puedas decir, heme aquí, envíame a mí. ¿Sí? Porque Abraham, después de que hizo todo eso, le dijo el Señor, detén, no lo hagas, no mates a tu hijo. Probablemente ahorita tú dices, tengo que dejar mi trabajo. Bueno, pues voy a dejar mi trabajo y probablemente Dios te diga, no dejes tu trabajo. Nada más te estaba yo probando. Nada más estaba viendo hasta dónde obedecías. ¿Sí? Pero ¿qué haces? No, mi trabajo no lo dejo. No, mi coraje no lo dejo. ¿Y por qué voy a perdonarlo? No, si me hizo esto y esto y esto y yo no lo perdono. Dios te está probando. Así es. Deja que Dios haga la obra. Porque le dijo así Dios a Abraham, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto tú no me rehusaste a tu hijo, tu único hijo. ¿Sí? Dios te prueba. ¿Pasarás la prueba? Abraham la pasó. ¿Sí? Espero que tú también la pases.
Mucha gente no quiere obedecer al Señor porque creen que el que les llama es el hombre. Muchas personas dicen, no, es que el pastor quiere que yo deje mi trabajo. No, es que la hermana quiere que yo perdone a fulano de tal. No, es que el hermano quiere que yo haga esto. Siempre están como ¿quién? Como Samuel, creyendo que Elí lo llamaba, que el hombre lo llamaba. ¿Y sabes por qué muchas veces crees que el hombre te llama? Porque no conoces la palabra, porque no conoces a tu Creador y no sabes lo que Él quiere de ti, hacer contigo. Samuel llegaba y decía, dime Eli, ¿qué quieres que yo haga? No, yo ni te llamé. ¿Qué quieres, Eli? ¿Qué quieres que yo haga? No, yo no te llamé. ¿Hasta que qué? Hasta que Elí entendió. Elí entendió y dijo, ¿sabes qué? El que te está llamando es Dios. El que te está llamando es Dios, no soy yo. Y ya después entonces Samuel entendió y dijo, heme aquí. Habla que tu siervo escucha. Muchas veces ponemos la barrera para no servirle al Señor. Es el hermano, es el pastor, es fulano, es sutano. Ellos quieren que yo haga lo que a ellos les corresponde. No, Dios te está llamando a hacer algo. ¿Y quiénes son los que van a obedecerle al Señor? Los hijos de Dios. ¿Quiénes son los que anhelan el obispado? ¿Quiénes son los que desean servirle? Los hijos de Dios. Los que han escuchado la palabra de Dios. Es que yo no voy a consejo, ¿para qué? Para que el hermano me diga esto, para que la hermana me diga esto. No, es que no vas a ir al consejo del hermano, de la hermana, vas al consejo de Dios. Amén. La gente, el pueblo de Israel, iba a buscar a Moisés para ver qué decía Dios. Amén. No iban a buscar a Moisés para ver qué decía Moisés. Y mucha gente busca a la hermana, es que ella habla bien bonito. No, con tal hermana no, porque es ruda. Es la ruda. No, mejor voy a escuchar la voz de Dios a través de cualquier hermano. Jehová llamó a Samuel y corriendo le dijo, habla Jehová, porque tu siervo oye. Habla Jehová, porque tu siervo escucha. Cuando nosotros, los hijos de Dios, dejamos de ver al hombre y decimos, habla Jehová, porque tu siervo escucha, empezamos a obedecer al Señor. Y empezamos a dar pasos firmes. Y empezamos a caminar con seguridad. Y empezamos a escuchar al hombre que dice, sí, te crees muy santo. Sí, tú pura Biblia. Sí, Dios te enseñó. Sí, Dios me enseñó. Amén. Pura Biblia. Yo escucho al Señor. Yo obedezco al Señor. Yo camino conforme al Señor. Y sí, a veces es muy difícil obedecer al Señor. Pero habla, Señor, porque tu siervo escucha. Amén. Amén. El verdadero siervo de Dios es conocido como fiel a su Señor. Dice en Primera de Samuel, no vayan ahí, dice que todo Israel, desde Dan hasta Bérseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. ¿Era qué? Fiel profeta de Jehová. Primera de Samuel 3:20. Era fiel el profeta de Jehová, Samuel. ¿Qué quieres escuchar de ti? Ese que se dice cristiano, no deberías de verlo. ¿A qué? Mira, ese por más que le dice uno, siempre está Jehová primero, Dios primero, la Biblia primero. ¡Gloria a Dios! Amén. Debemos de ser seguidores de Jehová, seguidores de Dios, agradecidos con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero no, ¿qué quieres? Servirle al pastor, quedar bien con el pastor, con la esposa del pastor, quedar bien con la hermanita, con el hermanito. No, mejor le hablo bonito para que no se enoje, para que me siga amando. No, aquí no venimos a lamerle las heridas a nadie. Solo los perros lamen heridas. Bueno, eso le pasó al pordiosero, ¿verdad?
¿A quién? ¿A Lázaro? Que dice que los perros le lamían las heridas. Nosotros no lamemos heridas. Nosotros vamos con el que sana las heridas, que es nuestro Señor Jesucristo. Y sana la lepra, y sana la llaga, y duele, claro que duele. Pero es mejor que te duela, pero que te sane. Amén. Entonces, el primer requisito es indispensable. ¿Cuál es el primer requisito? Anhelar y desear. Anhelar y desear, ya que sin él no sirve de nada todo lo demás. Puedes llenar todos los requisitos que siguen y los vamos a ver, pero si tú no anhelas ni deseas, de nada te sirve llenar los demás requisitos. No me contestes, pero yo te pregunto. Hombre, mujer, niño, niña, joven, todos, no me contesten, pero contéstale al Señor. ¿Anhelas y deseas servirle? ¿De verdad anhelas y deseas servir al Señor? Al que te dio la salvación, al que te dio la vida eterna, al que perdonó todas tus iniquidades. Ay, pero si yo no tengo muchas, los mentirosos no heredarán el reino de Dios. Eres mentiroso, te vas a ir al infierno si no estás perdonado. El primer requisito, si es que has nacido de nuevo, debe de ser y será anhelar, desear, querer servirle. Sí, amén. En lo que sea. En lo que sea. Ay, pero es que ¿por qué a mí me tocó esto si yo quería aquello? Ay, pero ¿por qué el Señor me manda esto si yo quería esto? Para lo que te haya mandado el Señor, hazlo con gusto, con amor, con alegría, con gozo. Así es. Amén. Ay, pues hoy me tocó barrer. Bueno, pues voy a barrer. Alabaré. No, mis hermanos, con gozo. Lo que sea. Así es. Hay muchos, de verdad, en serio, predican por obligación. Por obligación y no por amor. Hay muchos que les sirven como diáconos por obligación. Hay muchos que les sirven en el aseo por obligación. Hay muchos que van y predican a otras ciudades, a otros países, a otros lugares por obligación o únicamente por el amor al dinero. De verdad. Oye, te invito a predicar a mi iglesia. Oye, ok, ¿y cuántos son? ¿Sabes por qué te preguntan cuántos son? Porque están pensando en cuánta ofrenda van a recibir. Por eso preguntan cuántos son. Oye, pastor, te invitamos a que vayas a nuestra iglesia. No tenemos pastor. ¿Y cuántos son? ¿De qué tamaño es tu iglesia? Estás pensando luego en el dinero. Oye, ¿sabes qué? Te invitamos a que vayas a predicar al Cerezo. No, allá ni diezmo dan. Mejor a que voy. Ni ofrenda, ni nada. El que desea servirle al Señor, el que verdaderamente es hijo de Dios, va a donde sea. Amén. Por amor y agradecimiento al Señor. Amén. Amén. Y podrías decir, pero soy mujer y no puedo ser obispo, ni puedo ser pastor, ni pueda pastora, no puedo ser pastora porque las pastoras está prohibido en la palabra de Dios. No, pero sí desea servirle, ¿verdad? ¿Sí? Ah, bueno, pues en lo que sea, sírvele. Es que soy un niño, sírvele como niño. Es que soy un joven, sírvele como joven. Soy un adolescente, sírvele como adolescente. Así es, amén. De esa manera vas a ir madurando y un día Dios te enviará a algo. Si eres mujer, probablemente te cases con un obispo, con un pastor, con un misionero. O Dios levante a tu esposo. Amén. Yo les quiero recordar que no solo como obispo puedes servir al Señor. Pero esa es otra historia que vamos a ver después, como dijo Chonita. Versículo 1 nuevamente, regresamos al versículo 1. Todavía no termino, mis hermanos. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Palabra fiel. Si alguno anhela, ¿qué? Buena obra desea. Buena obra desea. ¿Qué significa obispado? Ahora sí vamos al punto principal, ¿sí? Yo deseo servirle, sí, qué bueno. Pero obispado no es cualquier cosa, mis hermanos.
Yo recuerdo que cuando me preguntaron, oye, ¿en qué te gustaría servir al Señor? Pastor. Y todos se me quedaron viendo y dijeron, ¿pastor? No sabía yo no supe ni lo que dije, mis hermanos. Pero yo sé que Dios puso esa palabra en mi boca. Porque ya después que empecé a conocer, luego con un gozo, con un gusto, con un amor, que me desvelo a las 3, 4 de la mañana haciendo mi predicación, no me importa, que hay que estar atento de esto, me sale mi esposa con una lista tamaño gigante, tamaño pergamino, y amor, hay que ver esto, pero sí, amor. ¿Sí? Ella es la que me lleva todo, mi agenda, ¿sí? Pero de verdad, o sea, es muchísimo, y si yo no lo deseara y no lo anhelara, ya hubiera yo tirado la toalla, mas sin embargo el Señor me ha sostenido. Me ha sostenido. 13 años, 14. ¿Cuántos años llevamos, hermano? Amor, en el obispado. 14, ¿verdad? Gloria a Dios. Más lo que se acumula esta semana. 15 años. Ok. Pues a mí se me ha hecho muy poquito. Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. ¿Qué significa ser obispo? ¿Sí? Obispo significa ser inspector, supervisor, visitador, superintendente, oficial a cargo de algo, pastor, anciano, consejero, ¿sí? Así que obispo se usa generalmente a la persona que sirve como supervisor o superintendente o guardián de una iglesia. Y no es que me voy a parar allá afuera con un fusil, mis hermanos, ¿sí? Y voy a estar marchando de aquí para allá. No, el guardián de una iglesia primeramente tiene que ser guardián de la palabra. Guardián de la palabra. ¿Qué significa guardián de la palabra? Que debe de ser leche no adulterada, que debe de ser sana doctrina. Si yo no estoy en la sana doctrina, voy a tener sometida a mi esposa, voy a tener sometidos a mis hijos, no voy a ver primero por mi esposa, sino primero por todo mundo, menos por mi casa. O sea, Dios me empieza a dar prioridades de todo. ¿Sí? Entonces, por eso tengo que ser yo un guardián de una iglesia. Primeramente, la iglesia que es mi casa. Amén. ¿Sí? Amén. Pero ¿cómo voy a saber que la iglesia primera es mi casa? Por medio de las escrituras. Por medio de mi creador. ¿Y qué es lo que tengo que hacer en mi casa? Llevarles la comida. Trabajar día y noche. ¿Sí? Darles para los zapatos y para que tengan la panza llena. No. Primeramente darles lo espiritual. Amén. Amén. Guiarlos espiritualmente. Que mi esposa y mis hijos se sientan tranquilos, en paz, con gozo. Que sabe mi esposa que no le voy a engañar con otra mujer. Que sabe mi esposa que si se va ella, yo no voy a estar checando aquí el internet a ver para la pornografía, para aquello, y le voy a hablar a fulanita y a sutanita. Ella está en paz. Así es. Ahora ya tiene paz en su casa. Ahora ya sabe que si ella se va, su esposo va a estar en casa y no va a estar, que llegó y, ¿dónde está mi esposo? No, pues ya se fue, ya se aburrió y se fue con otra. ¿No? Que si voy a ir a trabajar, estoy trabajando. Que si voy a llegar, no es, ya llegué, vieja. No, ya llegué, amor. Ella se siente amada, se siente segura, se siente en paz. Mis hijos se sienten con gozo, se sienten con paz. Amén. Eso es ser guardián de la iglesia. Porque si no cuido mi casa, dicen los requisitos que vamos a ver más adelante, ¿cómo cuidaré la casa del Señor? Así es. ¿Cómo? Primeramente tengo que entrar por mi casa, que mi esposa esté en paz. Primero de Pedro, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Cuántos de ustedes, si gustan no vayan, es primera de Pedro 2:25, pero no vayan, ya lo leí. ¿Cuántos de ustedes
desde que llegaron verdaderamente a Cristo. Verdaderamente. Sí, porque muchos han llegado a la congregación, pero no han llegado a Cristo. ¿Sí? A la congregación llega mucha gente, inconversos de a montón, pero muy pocos llegan a Cristo. ¿Cuántos de ustedes que llegaron a Cristo verdaderamente, que han nacido verdaderamente en Cristo Jesús, ha cambiado sus vidas en cuestión de paz y gozo? Amén. 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 ¿Cuántos están ya tranquilos? Amén. Que mi esposo es un borracho, parrandero y jugador. Estoy en paz y tranquilo. Que mi esposa es doña, ¿qué? La bruja del 71. Estoy en paz y tranquilo. Porque yo sé que Dios va a ir haciendo la obra. Y un día va a ser transformado el corazón de mi esposo o el corazón de mi esposa y el corazón de mis hijos. ¿Cómo? A través de mi obediencia. Y así los hijos de Dios empezamos a tener esa paz y esa seguridad de que mi Salvador resucitó, de que mi Salvador está preparando morada, de que mi Salvador me dio vida eterna al lado de Él, de que mi Salvador ha cambiado mi lamento en gozo. ¿Sí? Y por eso es que dice Pedro, porque vosotros eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y obispo de sus almas. Hemos regresado, estamos tranquilos, estamos en paz. Nuestro pastor y obispo, nuestro anciano, nuestro guardián está haciendo su trabajo. Y lo hace tan hermoso, lo hace tan bien, que cómo no amarlo. ¿Cómo no amar al Señor? Y aquí vemos a Pedro que se está refiriendo a Cristo, definitivamente, ¿sí? Como guardián de las almas y también, como le llama él, obispo, pastor, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que tener ese mismo papel, como obispos de nuestra casa, como ancianos de nuestra casa, para poder, ¿qué? Anhelar y servir obispado en la iglesia o en la casa del Señor. Así que primero tienes que hacerlo dentro de tu casa. ¿Y quiénes son los que se van a dar cuenta si verdaderamente puedes ser un siervo de la iglesia de Cristo? Los de dentro de tu casa. Si eres hombre, tu esposa y tus hijos. Si eres mujer, tu esposo, tus hijos y tus vecinos y todos los demás. ¿Sí? Y vamos a ir viendo los requisitos. Y es lo que dice, que tenemos que ser luz para toda la gente del alrededor. ¿Qué hablan de ti? ¿El santurrón o el mentiroso e hipócrita? El hombre que tenía el anhelo y el deseo de cuidar la iglesia de Cristo debía de tener cualidades de maestro, pastor y administrador, ya que no solo es desear servirle a Dios, porque en este caso cualquiera lo haría. Cualquiera puede hacer un trabajo, cualquiera puede predicar, cualquiera puede hacer el aseo de la congregación, cualquiera puede hacer muchas cosas, pero no cualquiera puede ser un siervo del Señor. Cualquiera no cualquiera. Así que es un trabajo muy, muy difícil, sí, para el hombre, mas no para Cristo. Así que anhelar o desear servir en la iglesia de Cristo se consideraba una buena acción, pero era una gran responsabilidad difícil de llevar a cabo si no se tenían las cualidades necesarias y si no se tenía la salvación. Así es. O sea que no nada más es llenar los requisitos, sino también llenar lo más esencial, el nacimiento nuevo, ¿sí? Ya que el propósito era gobernar y cuidar la iglesia de Dios, y dice en Primera de Timoteo, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Por dónde tienes que empezar? Por tu casa. ¿Será que sí estás cuidando primeramente tu casa? Hombre, mujer, niño, adulto, joven, todos. ¿Cómo estás en tu casa? ¿Cómo eres en tu casa?
Porque, ay no, es que Pablito está muy chiquitito, pues él tiene que empezar. Porque un día el Señor lo puede llamar. Imagínense los más grandes. Ya no doy nombres. El siervo de Dios, el anciano, el obrero, el vigilante de la iglesia de Cristo, tiene que saber exhortar con doctrina sana y tiene que saber redarguir también a los que contradicen. ¿Con qué? Con palabra. No con los deseos personales ni como hombre, sino con la palabra. Dice en Tito capítulo 1, que sea retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Sí. De verdad, mis hermanos, y esto es un punto que nos ha tocado a mi esposa y a mí. Yo digo a mi esposa y a mí porque somos una carne, y siempre andamos los dos juntos, y siempre hablamos igual y estamos en común acuerdo. Le doy gracias a Dios de verdad por eso, ¿sí? Y de verdad hay gente que llega y nos dice palabras que al principio así como que te tambalean, como que dices, ay, esto como que no, y va uno a la palabra y convence uno a los que contradicen. ¿Pero por medio de qué? De la palabra. ¿Sí? Es que ustedes hacen esto. Y pum, espérame tantito, déjame estudiar bien la palabra. Y ya después vemos que la palabra nos respalda. Y si nos equivocamos, pues pedimos perdón. ¿Sí? Porque no somos infalibles, mis hermanos. Nos equivocamos también. Somos seres humanos, somos pecadores, pero no solapamos el pecado. Ni el nuestro siquiera. Amén. Así que Timoteo y Tito fueron enviados por Dios a través de Pablo para poner orden en la iglesia de Cristo. Ellos fungieron como vigilantes, como obispos, como ancianos, como los delegados de Dios. Y esa es la responsabilidad de nosotros también, como pastores en una congregación, ser vigilantes de ustedes, de las ovejas. ¿Sí? O sea, yo no... Perdón, escuché la voz de mi esposa que dijo, se enojan. ¿Sí? No importa que se enojen. Dios me puso como vigilante y prefiero quedarme únicamente predicándole a mi esposa a tener aquí gente que se le solape el pecado. ¿De verdad? Yo prefiero eso. Y no voy a imponer manos a cualquiera, aunque me desgaste aquí. Pero a Dios le ha placido. Y no es que sea yo jerarca aquí, ni soy el santo papa. Deseo y anhelo que haya un predicador, que haya un pastor, que haya otro obispo, que haya anciano aquí en Betel. Amén, amén. Pero tiene que reunir los requisitos. No los míos, sino los de Dios. Amén. Así que mis hermanos, Pablo en su despedida dijo lo que hablaba yo hace rato, en Hechos, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de ustedes mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar atrás de ellos a los discípulos. Yo lo sé, mis hermanos. Tengo 15 años, no es cierto, tengo 62 años, mis hermanos. Y yo sé que un día voy a entregar cuentas, que un día el Señor me va a llamar. Yo sé que me voy a tener que ir con Él. Yo no soy eterno, Dios es eterno. Y hay una carga tremenda, mis hermanos, porque así como Pablo, yo sé que entrarán lobos rapaces en medio de ustedes. Yo sé que va a llegar alguien y va a querer este lugar. Por eso mi responsabilidad es guardarlos a ustedes con la sana doctrina, enseñarles la sana doctrina, predicarles la sana doctrina, porque si un día yo parto, me gradúo, yo sé que el que se levante aquí no tan fácilmente los va a embaucar a ustedes, porque han sido bien enseñados. Amén. Eso es ser guardián
de la iglesia. Amén. Dar la palabra limpia, enseñar bien. ¿Para qué? Para que el que llegue sabe que tiene que caminar igual. Porque ustedes están bien enseñados, bien alimentados, gorditos y cachetones. Espiritualmente, mis hermanos. Así que Pablo lo sabía y por eso es que él mandó a Timoteo y a Tito y dijo, ve y corrige eso, porque necesitamos dejar siervos que verdaderamente anhelen servirle al Señor. Amén. Y yo termino con esto, mis hermanos. Amén. Cristo está buscando obreros Así es. que anhelen servirle al Señor. Amén. Amén. Amén.